En una época donde la esclavitud es una cadena, una chica vive una vida paradójica. Esclava, vive en una lujosa villa, despertando cada mañana con hermosos sueños. Mientras otros niños tienen que enfrentarse a la crueldad de la vida desde pequeños, ella toca con calma el piano, un instrumento que solo la clase alta puede permitirse. Su nombre es Caterina, hija adoptiva de la dama Ana, una aristócrata bondadosa. Acude a su madre cuando su hijo se alista en el ejército. Se convierte en el consuelo que llena el inmenso vacío en el corazón de su madre. Su vida es una existencia suspendida entre dos mundos, lo que pronto se demuestra en su encuentro con Natalia, una auténtica dama aristocrática. En su primer encuentro, Natalia invitó amablemente a Caterina a dar un paseo por el jardín, pero recibió una negativa. Caterina pareció avergonzada y dijo que tenía que volver a la cocina. Esa noche, volvieron a tocar una pieza musical juntas. Natalia quedó muy impresionada con el talento de Caterina y la invitó de nuevo a su casa. Pero la respuesta seguía siendo una negativa incomprensible. Natalia le preguntó a la señora Ana, y se sorprendió al descubrir que Caterina era en realidad solo una esclava. Como hija adoptiva de un noble, la vida de Caterina no era tan libre como se creía. Otra criada la admiró, pero la gorda ama de llaves la apartó de inmediato. Dijo que, aunque Caterina lucía hermosos vestidos, hablaba francés y tocaba el piano, seguía siendo solo una esclava. Su vida parecía libre y hermosa, pero no podía tomar sus propias decisiones. Aunque la señora Ana la trataba como a su propia hija y estaba sumamente orgullosa de su talento, Caterina nunca recibió el amor de su padre adoptivo, Peter. Él la ordenó fríamente que trabajara en la cocina, llegando incluso a declarar que, después de todo, solo era una esclava. No quería ver a Caterina en la mesa del comedor, y ella tuvo que regresar con sus esclavas. De pie frente a la puerta, Caterina lo escuchó todo con claridad y dolor. Un día, la dama Ana finalmente recibió una carta de su hijo. Al enterarse de que seguía vivo, se alegró tanto que lloró. Caterina también se alegró mucho por ella, y enseguida compartió la buena noticia con la criada. Pero ésta le dijo que no era necesariamente algo feliz, ya que el hijo de su amo era un bastardo. Poco después, el hijo llamado Risen regresó con gloria. La madre notó con atención su cojera en la pierna izquierda. Los pensamientos de Risen volvieron de inmediato al campo de batalla. Para escapar de su dolor, bajó a la cocina y se topó casualmente con Caterina. En el momento en que ella se dio la vuelta, supo que la chica que tenía ante sus ojos había entrado directamente en su vida. En ese momento, la criada gorda entró, rompiendo el ambiente romántico. De regreso de la casa de su mejor amiga, Caterina se encontró repentinamente con una fuerte lluvia. Pero el carruaje, por desgracia, estaba atascado en el barro. El caballo también estaba asustado y forcejeaba. En medio de eso, un hombre con uniforme militar apareció a caballo como un salvador. Tomó prestada su capa para cubrir los ojos del caballo y ayudarlo a calmarse. Bajo la tenue noche, parecía que ambos se veían brillar. La lluvia paró, el hombre llamado Alexei ayudó a Caterina a arreglar el carruaje. Ella también le arregló el cabello con delicadeza. Entonces Alexei fue a una fiesta. En el escenario estaba Natalia, la chica a la que había amado en secreto durante muchos años. Debajo del escenario estaba Lidia, la chica que lo había amado en secreto. Pero esa noche estaba decidido a poner fin al triángulo amoroso de su juventud, porque su corazón había encontrado al verdadero amor de su vida. Por otra parte, Caterina acababa de regresar a casa, y también le confesó a la doncella gorda que se había enamorado. Pero cuando supo que la otra parte era un noble, la doncella gorda dijo que no serían felices, porque los dos no pertenecían al mismo mundo. Esa noche, Caterina no pudo dormir pensando en la diferencia de estatus. Alexei tampoco pudo dormir, recordando su fatídico encuentro. Al día siguiente, ambos regresaron al molino donde se conocieron. Su primera cita tuvo lugar en un prado lleno de felicidad. Al despedirse, Caterina le preguntó su nombre, y al oír el nombre de Alexei, su rostro se ensombreció de inmediato. Era el hombre que solía escribir cartas de amor a su mejor amiga, Natalia. Mientras tanto, surgió otro problema. En cuanto Caterina regresó a casa, un oficial, antiguo camarada de Risen, la vio.
supo de su identidad por un sirviente. Risen vio a su camarada volver a casa y rápidamente lo ahuyentó. Resultó que Risen era un desertor en el campo de batalla. Para hacerse pasar por un héroe, se disparó en la pierna, y su camarada vio toda la escena. Utilizó esto para amenazar a Risen, y esta vez lo que quería era a Caterina. El oficial se acercó y le preguntó a la joven si aún era virgen, luego le levantó la falda descaradamente. En ese momento, Risen no pudo soportarlo más, y gruñó que era la hija adoptiva de su madre. Furioso, echó a Caterina, sacó un reloj caro y se lo lanzó a su camarada. Levantó la vista y vio a Caterina escondida en la habitación, observando todo en silencio. Estaba a punto de bajar las escaleras cuando él la detuvo. Con palabras dulces, le dijo que nunca permitiría que nadie la comprara. En su corazón, estaba tramando un plan. Ordenó al mayordomo que se quedara con Caterina, para que la criada gorda pudiera ir sola a casa a visitar a sus parientes. Caterina podría tocar el piano sola para aliviar su tristeza. Esa noche, Risen llevó a su familia y a Natalia al teatro a ver una obra, pero a mitad de la función, se escabulló solo a casa. Empujó la puerta de Caterina, lo que la hizo entrar en pánico y esconderse en el almacén de al lado. Entró corriendo como una fiera y le tapó la boca. En ese momento, la criada gorda regresó a la mansión y entró corriendo en el almacén, interrumpiendo el comportamiento salvaje de Risen. Mientras Caterina acompañaba el melodioso canto de Natalia, Risen aprovechó para tocarle la mano. La inocente Natalia seguía enamorada del hombre que tenía delante. Risen vio que Caterina lo miraba por la ventana, así que la besó deliberadamente. Al día siguiente, un carruaje nupcial apareció frente a la casa de Natalia, enviado por el propio Risen. También les dijo a sus padres que quería proponerle matrimonio. Su madre se conmovió profundamente, pero su padre lo calificó sin rodeos de sinvergüenza. Hacía tiempo que veía que su hijo aspiraba a la enorme fortuna de Natalia. Por otra parte, Alexei seguía yendo al molino, donde se conocieron todos los días para esperar a Caterina. Al regresar a casa, se encontró casualmente con Lidia, que venía a buscar a su madre. Con el paso de los años, gracias al apoyo de Lidia, su familia pudo resolver la crisis de deudas. Aunque Alexei rechazó discretamente a Lidia en la última fiesta, ella no se rindió. Finalmente, Alexei esperó a Caterina en el mismo lugar. Pero en cuanto se encontraron, ella se apresuró a irse y hasta entonces no le había dicho su nombre. La duda y la confusión rodearon a Alexei. Dijo que estaba cansado de esperar. Al llegar a casa, Caterina quiso hablar con su madre adoptiva sobre esto, con la esperanza de ser liberada para poder estar con Alexei. Casualmente, la criada escuchó su conversación e inmediatamente se lo contó al amo. Él la había criado durante 18 años, dándole una vida económica, por lo que era su propiedad privada. La madre adoptiva también dijo que, durante todos estos años la había tratado como a su propia hija, y no la había dejado marchar. El noble Alexei estaba loco por la esclava Caterina. Quería casarse con ella después de solo verla por tercera vez. Ella sollozó y le contó sobre su condición de esclava. Sabía que era un amor desigual y no se atrevía a albergar esperanzas. Ella le agradeció haberle dado la sensación de amor en el pasado. Lo que no esperaba era que Alexei dijera que se enamoró de ella a primera vista. Ya fuera noble o esclava, era su sueño de toda la vida. Después de hablar, se arrodilló y le propuso matrimonio oficialmente. La llevó ante su jefe para anunciarle la noticia. Este dijo que Caterina era un juguete caro, además de su propiedad personal, y ofreció 4.000 rublos. Para un noble con muchas deudas, era una cantidad enorme, pero Alexei no dudó y firmó el acuerdo de inmediato. Aunque su madre adoptiva estaba profundamente insatisfecha con la decisión de su esposo de vender a su hija adoptiva, tuvo que aceptarlo. En ese momento, Lidia también se enteró de la noticia por el sirviente. Con sarcasmo, comentó que Alexei perseguía a una esclava. La actitud de Alexei era muy decidida, así que su madre decidió conocer a su nuera. Caterina estaba tan preocupada que se desmayó al conocer a su futura suegra. Al ver a la amable suegra frente a ella, también se relajó profundamente. La mesa del comedor era un ambiente armonioso.
Volviendo a la realidad, madre e hijo tuvieron que afrontar un cuantioso rescate. Lidia sacó 4.000 rublos y dijo que lo ayudaría a rescatar a Katerina, con la condición de que Alexei se casara con ella. Tras el matrimonio, no le importó que Katerina se convirtiera en la amante de Alexei. Ante una oferta tan absurda, Alexei se negó rotundamente. En un punto muerto, encontró a un comerciante que accedió a venderle la propiedad de la mansión a bajo precio. También sacó una foto de Katerina, diciendo que su prometida era esclava y que ese dinero era para rescatarla. El comerciante se conmovió y le dio la razón. En otro lugar, Lidia fue a ver a la dama Ana y le dijo que Alexei era un hipócrita. Estaba comprometido con ella, y que comprar a Katerina era solo para satisfacer sus deseos animales. En ese momento, Alexei, tras haber obtenido el rescate, fue a ver al jefe. Cuando ambas partes estaban a punto de firmar el acuerdo, la señora Ana irrumpió y anunció que Katerina no sería vendida más. La noble dama Natalia finalmente se casó con el hombre de sus sueños. Con un vestido de novia blanco inmaculado, lucía extraordinariamente hermosa. Risen tomó la mano de Natalia rodeada de numerosos invitados. Bajo una lluvia de flores, ambos completaron la ceremonia. Inesperadamente, el jefe trajo abiertamente a su amante a la boda. Los aplausos se mezclaron con chismes despectivos. La señora Ana estaba tan enfadada que se vio envuelta en el acto. En ese momento, otra pareja de enamorados se disponía a escapar. Katerina miró con cierta nostalgia su ciudad natal, donde la había criado durante 18 años. Por su parte, Natalia creía que todo era culpa suya. Al saber que Katerina se había fugado con Alexei, Risen decidió ir a buscarla. Le dijo que Katerina era la hija adoptiva que su madre más quería, y que debía quedarse a su lado en ese momento. Irrumpió en la casa de Alexei, pero la madre no lo sabía, pensando que su hijo solo estaba de viaje de negocios. Finalmente, encontró una carta en la casa, que decía que ambos estaban prófugos. En ese momento, tras un largo viaje, llegaron a una iglesia. Celebraron una ceremonia sencilla, pero afuera había un grupo de soldados. Alexei fue arrestado por secuestro de propiedad privada. De regreso, Risen le contó a Katerina que su madre estaba tan enfadada que murió, al enterarse de que se había escapado. Al saber que su madre adoptiva había fallecido, Katerina no pudo contener las lágrimas. Al llegar a casa, no pudo evitar el castigo, pero en ese momento, Risen no pudo soportarlo y le dijo al mayordomo que parara. La criada fue atada a un pilar solo porque la miró. Risen descargó toda su ira en ella. La criada gorda sabía que Katerina estaba encerrada en el sótano, así que le llevó comida. Katerina se reprochaba enormemente haber hecho enfadar a su madre adoptiva. Pero la criada gorda le dijo la verdad, la muerte de su madre adoptiva no tenía nada que ver con ella. Al ver cómo torturaban a Katerina, la criada gorda acudió a su nueva ama, Natalia, a suplicar. La bondadosa Natalia no dudó en ordenar la liberación de Katerina, pero Risen regresó para detenerlo todo. El noble Alexei fue encarcelado por secuestrar a una esclava. Pero descubrió que su compañero de celda era camarada de Risen. Ese día, el camarada volvió a chantajear a Risen, pero se enfureció. Inmediatamente le contó a Alexei todas las malas historias de Risen. Risen era un desertor que temía a la muerte. Para obtener una medalla de honor, se pegó un tiro en el pie. El hermano menor de Natalia le dio buenas noticias a Alexei. A petición de su madre, el jefe finalmente dejó de insistir. El día que salió de prisión, Alexei fue a casa de Risen, delante de todos, reveló la verdad sobre él. Las expresiones en los rostros de todos eran claramente sospechosas. Para proteger su honor y el de su familia esa noche, Risen le escribió en secreto una carta a Alexei, para reunirse en el viejo molino. Esperaba que Alexei mintiera y, a cambio, pudiera liberar a Katerina. Pero Alexei valoraba el honor más que el amor. Risen amenazó con seguir abusando de Katerina. Alexei se enfureció y se abalanzó sobre él, y ambos pelearon rápidamente. En cuanto Alexei se desprevenido, Risen sacó el arma que tenía preparada. La madre de Alexei bajó las escaleras con pesadez. Se acercó al cuerpo de su hijo y se despidió.
El chico de pelo rizado le dijo que Alexei se había suicidado, pero la madre no creyó que su hijo hiciera algo así. El chico de pelo rizado tampoco creyó que Alexei se hubiera suicidado, pero no encontró otras pruebas. En otro lugar, Katerina estuvo encerrada en el sótano durante 10 días, completamente ajena a lo que sucedía afuera. Su mente se volvía cada vez más inestable. En sus sueños, veía a menudo a Alexei cubierto de sangre viniendo a buscarla. La criada gorda no tuvo más remedio que sacarla del sótano. Todos discutieron no contarle sobre la muerte de Alexei por el momento. Pero la intrigante criada se coló en su habitación para contárselo. Al enterarse de la noticia, Katerina salió corriendo como loca. Alexei era la imagen más hermosa que jamás había visto cuando cayó al abismo. En ese momento, Natalia vestía un traje negro, y su rostro solemne entró en la habitación de Lidia. Intentó reprimir el caos en su corazón, sus pensamientos la llevaron de vuelta a la noche de hacía 10 años. Alexei había entrado repentinamente en su mundo. Tras 10 años de amor no correspondido, nunca había pensado en rendirse. Sus emociones se desmoronaron en ese momento, enloqueció, blandiendo tijeras contra el sirviente, hasta quedar cubierta de heridas. La madre fue a buscar al sacerdote muy deprimida, pero este no quiso celebrar la ceremonia por el suicidio. Había pocas personas en la procesión fúnebre. Al ver a la madre de Alexei llorando frente a la tumba, Katerina corrió hacia ella y le rogó perdón. La madre dijo que la muerte de su hijo no tenía nada que ver con ella. Katerina estaba frente a Alexei, Lidia se giró y le dedicó una sonrisa significativa. En la boda de su hijo, la madre estaba furiosa con la amante del esposo. El padre no solo se casó con su amante, sino que también planeó subastar a su hija adoptiva. Risen estaba tan enojado que no pudo evitar regañar a su padre por su desvergüenza. Él y su esposa planeaban buscar un notario, para que leyera el testamento de su madre mañana. La casa era su dote y Risen era el único heredero. Pero después de que el notario leyera el testamento, descubrió que su madre solo le había dejado la casa a su hijo. El triángulo quedó en manos de Katerina, y el resto se donó a proyectos. En ese momento, Katerina conoció a su padre, al que nunca había conocido. Finalmente, se reveló el secreto de su pasado. Resultó que su jefe tenía malas intenciones hacia su madre, y que su padre lo golpeaba. Por lo tanto, su padre fue exiliado a Siberia para cumplir una condena de 18 años. Su madre también perdió mucha sangre debido a un parto difícil y falleció. La señora Ana la vio digna de lástima, así que la adoptó, tratándola como a su propia hija. Risen leyó accidentalmente en el periódico que su padre planeaba vender a Katerina. Lo cuestionó, alegando que Katerina también formaba parte de la herencia de su madre. Para comprarla, hipotecó directamente la casa por 3.000 rublos. Por su parte, Katerina regresó a casa para buscar a su jefe. Quería vender el triángulo que le había dejado su madre adoptiva, y luego recomprarse. Sin embargo, el jefe la vendería a un mejor precio. Llegó la hora de la subasta. Katerina, una sirvienta aristocrática y de alta educación, se convirtió en un objeto de deseo. Una noble de buen corazón que quería adoptarla ofreció 3.000 rublos. Katerina lloró de alegría. Risen entró en pánico porque no podía pujar más. Por otra parte, desde la muerte de Alexei, Lidia se había vuelto loca. Leyó la noticia de la subasta de Katerina en el periódico, y al instante volvió a emocionarse. Justo cuando todos creían que todo estaba resuelto, abrió la puerta y ofreció directamente 10.000, sorprendiendo a todos. Risen entró en pánico, dejó de lado toda su dignidad, y le rogó a su padre que se quedara con Katerina. Pero su padre, complacido, anunció directamente la transacción exitosa. Katerina fue vendida a Lidia sin más. La muerte de Alexei ya había hecho que Lidia la odiara. Obligó a Katerina a quitarse los zapatos, y ordenó que la ataran a la parte trasera del coche. El viaje de 15 kilómetros le había hecho sangrar los pies. La multitud que observaba mostró compasión. Y todo esto fue solo el comienzo de la pesadilla. Esta mujer estaba loca. Gastó mucho dinero para comprar a su rival, solo para torturarla. Durante el día,
la ataba a un poste y la azotaba, y por la noche, usaba cadenas de hierro para encadenarla por completo como a un animal. Un día, Lidia llevó a Katerina a su habitación. Le pidió que le contara sobre su romance con Alexei. Katerina dijo que Lidia podía torturarla físicamente, pero la vencería mentalmente. Al enterarse de su feliz pasado, Lidia no pudo evitar sentir celos. Pensó que Katerina le había robado la felicidad que le pertenecía. Le mostró un retrato de ella y Alexei. Katerina, furiosa, agarró el retrato y lo arrojó a la chimenea. Lidia vio horrorizada cómo ardía. Tras un rato de locura, desahogó su ira hasta que Katerina quedó inconsciente a golpes. Natalia se enteró de la situación de Katerina. Fue a ver a Lidia con la esperanza de que liberara a Katerina, pero ésta se negó. Tuvo que pedir ayuda a su padre, pero su jefe la detuvo. Dijo que Katerina era un desastre, que afectaría la relación de la pareja. Desde la muerte de Alexei, Lidia ya no mantenía a su familia. La madre de Alexei no competía por el negocio. Mientras estaba preocupada por los gastos de la casa, recibió una invitación de Lidia. Culpó a Katerina de toda la culpa por la muerte de Alexei. Pero cuando su madre vio a Katerina siendo torturada, se sintió profundamente destrozada, e inmediatamente decidió llevársela de allí. Lidia regañó a la madre de Alexei por ser desagradecida, y le dijo que le devolviera todo el dinero que había ganado a lo largo de los años. Ante esta mujer cada vez más loca, su madre estaba perdida. Se lo contó al chico de pelo rizado, que también era amigo de la infancia de Lidia. Fue a Lidia, con la esperanza de comprar a Katerina de vuelta por el doble del precio, pero también fue rechazado. En el camino de regreso, vio a Katerina haciendo trabajos forzados en el campo de trigo. Le ordenó que escribiera una carta de queja al Consejo de Nobles para denunciar a Lidia, pero ella tuvo que convocar a todos los esclavos a unirse. Inesperadamente, bajo el liderazgo de Katerina, los esclavos, incapaces de soportar la humillación, respondieron con entusiasmo. Un movimiento de esclavos estaba a punto de estallar. La mujer fue a visitar la tumba de su difunto esposo, y fue descubierta por su rival. Decidió enterrarla viva de inmediato. Cuando la abandonaron, el cuerpo de Katerina fue enterrado gradualmente. Hasta que estuvo completamente cubierto por la tierra, Lidia se fue satisfecha. Risen no creyó que estuviera muerta, excavó la tumba para ver, pero estaba vacía por dentro. Murmuró que no estaba muerta. Lidia regresó a la mansión con los esclavos, inmersa en la alegría de la fiesta de la cosecha, completamente inconsciente del plan de asesinato que se estaba tramando en secreto. Un joven esclavo corrió a decirle al padre de Katerina que su hija había sido enterrada viva. El padre, furioso, fue a ver al mayordomo y lo acuchilló. Lidia notó que el ambiente empeoraba cada vez más y corrió a su mansión. Abrazó su preciado retrato y huyó. La crueldad de Lidia hizo que los esclavos no pudieran soportarlo más. Se reunieron rápidamente fuera de la mansión, preparándose para prenderle fuego. El fuego se extendió rápidamente por toda la mansión, y Lidia murió quemada. En la mansión de Risen también hubo un motín. El trabajo pesado y los altos impuestos enfurecieron a los esclavos. Ataron directamente al mayordomo, provocando el pánico en Risen. La criada gorda rápidamente tomó a Natalia y la escondió en su habitación. Ella solo podía quedarse en su habitación y rezar por su esposo. La astuta lengua de Risen culpó de todo al mayordomo, diciendo que éste había aumentado arbitrariamente los impuestos. Lo castigaría severamente y, al mismo tiempo, reduciría el trabajo de todos. Solo entonces sofocó temporalmente el motín. La noticia de que Katerina había sido enterrada viva llegó a oídos de la criada gorda. No pudo evitar llorar, atrayendo la atención de Risen. Esa noche, Risen le dijo a Natalia que tenía que salir a hablar de negocios, pero en realidad se coló en la tumba de Katerina. Él mismo excavó su tumba, pero no encontró su cuerpo. En ese momento, Katerina despertó en el molino de viento que le resultaba familiar. Resultó que, cuando estaba a punto de morir, seguía rezando por Lidia y el mayordomo que la enterró viva, con la esperanza de que Dios perdonara sus pecados. El mayordomo se conmovió, y cuando Lidia se fue, la salvó en secreto.
Caterina quería abandonar ese lugar desgarrador de inmediato, porque este molino de viento era el lugar donde Alexei se suicidó. El viejo siervo le dijo que Alexei no se suicidó, porque ese día, por casualidad, oyó a lo lejos el sonido de una feroz discusión en el molino, seguida de 2 disparos. Por la mañana, los gendarmes buscaban activamente a los siervos violentos en la mansión de Lidia. En ese momento, los perros de caza habían seguido el rastro hasta el molino de viento. Caterina subió al ático, y un ciervo escondido en un montón de heno fue atrapado en el acto. Los gendarmes estaban a punto de subir al ático, para comprobarlo de nuevo. La escalera se rompió y Caterina escapó gracias a eso. Se acercó al chico de pelo rizado, deseando aprovechar la oportunidad, para empezar una vida completamente nueva. Tras un día de huida, se duchó y se durmió en el sofá. En ese momento, el padre del chico acababa de llegar a casa y vio a la mujer en el sofá. El chico le explicó que era la esposa de Alexei. Ambos hablaron de llevarla a otro lugar para refugiarse. Desde que Lidia murió quemada por sus sirvientes, Natalia desconfiaba cada vez más de sus sirvientes. Había echado a todas las criadas que la cuidaban, quedándose solo con la criada gorda en la que más confiaba. Su esposo, dicen, estaba ocupado todos los días buscando noticias sobre Caterina. Sobornó al capitán para que averiguara en secreto sobre ella. Parecía consolar a Natalia, pero en realidad, vio que estaba loca, así que la llevó de inmediato a casa de su madre. En ese momento, Natalia vino a buscar a su hermano menor. El chico de pelo rizado temía revelar el paradero de Caterina, así que buscó una excusa para ahuyentar a su hermana. Rápidamente preparó los gastos del viaje y una carta de presentación para Caterina. Tras un largo viaje, llegó a ese lugar familiar. Pero, demasiado cansada, se desmayó en el camino. Al despertar, se encontró de nuevo en un burdel. Quien la salvó fue una prostituta llamada Lina. Reconoció a Caterina a primera vista. Caterina acababa de despertar, y no había dicho ni una palabra cuando volvió a desmayarse. En ese momento, la casera fue a buscar a Lina, pero cerró la puerta con cuidado. Entró en la habitación y vio a Caterina acostada. En secreto, le quitó la carta de presentación y el dinero. Por boca de Lina, la casera supo que Caterina era hija adoptiva de una familia noble. Al ver su belleza, decidió quedársela. Bajo los cuidados de Lina, Caterina finalmente despertó. La casera llamó a un médico para que examinara la salud de las chicas. Por suerte, Caterina solo estaba resfriada, pero por desgracia, Lina tenía una pierna infectada de sífilis. Al enterarse de la noticia, Lina lloró y le rogó a la casera que la cuidara. La casera se ablandó y dispuso que la enviaran al almacén de cuarentena hasta que se recuperara. Por boca de Lina, supo que Caterina era viuda. Se llenó de alegría al instante. Le contó que le habían robado el pasaporte y el dinero, y le pidió que se quedara allí. Por otra parte, contactó con un rico comerciante francés, que quería vender su primera vez. El hombre que vigilaba en secreto a Caterina mientras se cambiaba de ropa, se alegró de inmediato y pagó un depósito. Después de que Caterina se recuperara un poco, fue a despedirse de la casera. La casera le dijo que gastaba dinero allí todos los días, así que tenía que pagarle todo antes de poder irse. Ese día, un matón llegó al burdel y les dijo a las chicas que formaran fila. Caterina, que no sabía nada, acababa de salir. Este nuevo rostro atrajo inmediatamente la atención del matón. Por suerte, Lina salió corriendo a ayudarla, y mintió diciendo que Caterina tenía una enfermedad infecciosa. La casera vistió a Caterina de noble francesa, para animar el ambiente del burdel. Entre los invitados, destacaba un apuesto caballero. Caterina desahogó todas sus penas con la música. La triste melodía y la alegre atmósfera parecían incompatibles. Andrei, atraído por la música, miró a la chica especial que tenía delante, y una extraña sensación lo invadió. Se dio cuenta de que ya la conocía. Andrei sabía que Lina estaba infectada y no tenía dinero para el tratamiento. Amablemente, sacó un papel, anotó la dirección de un médico y pagó todos los gastos. Lina pensó que todo iba bien, pero el desastre volvió a golpearlo. Ese día, el matón volvió a empujarla sobre la cama. Lina,
asustada, seguía retrocediendo. El matón sacó un cuchillo frenéticamente. Un grito lastimero atrajo la atención de Caterina. Corrió rápidamente a su habitación, pero solo vio a Lina muerta en la cama. Por aquel entonces, Risen extrañaba a Caterina día y noche. Se le aparecía de forma encantadora y seductora. Fumaba opio a diario, lo que lo confundía aún más. En la mesa, miraba el trozo de carne como un gusano, y a menudo tenía alucinaciones. En ese momento, Natalia fue a la mansión incendiada de Lidia, queriendo encontrar sus restos para enterrarlos. Un siervo de la mansión soltó el nombre del amo, lo que la desconcertó un poco. Resultó que Risen había comprado la mansión. Regresó a casa enfadada, queriendo confrontar a su marido, pero este estaba drogado. En su aturdimiento, vio a Caterina, a quien extrañaba día y noche. Natalia, furiosa, se precipitó a la arena de su fantasía. La conversación terminó en un ambiente de discordia. Después de hablar, quiso ahuyentar a Natalia, solo quería continuar con el hermoso sueño de aquel momento. Al cabo de un rato, el humo reapareció ante sus ojos. Al ver a Risen cada vez más deprimido, Natalia le dijo que dejara de fumar y aceptara el tratamiento adecuado, porque estaba embarazada. Debido al bebé que llevaba en el vientre, Risen accedió, pero durante la cena, Natalia lo había preparado todo, pero seguía sin encontrar a su marido. Fue al estudio y descubrió que estaba fumando de nuevo. Esta vez, vio a Alexei acercándose para quitarle la vida. Natalia, desanimada, tomó su opio y lo arrojó todo a la chimenea. Tras despertar, Risen volvió a buscar opio. Natalia salió corriendo de la habitación dolorida. Risen se dio cuenta de su error y la persiguió, la agarró de la mano. Pero fue empujado, haciéndola caer. Risen suplicó perdón junto a la cama y prometió que definitivamente dejaría de fumar. Natalia, aún asustada, solo quería que Risen se fuera rápido. Acostada en la cama todo el día, pensó mucho. El momento más feliz de su vida aún estaba presente en su mente. Creía que la sonrisa en el rostro de su esposo ese día no era falsa. Lo llamó a su lado, diciéndole que eran marido y mujer, y decidió perdonarlo. Se abrazaron apasionadamente, pero una criada notó que su vestido estaba manchado de sangre. Risen, extremadamente preocupado, llamó al médico. Natalia había sufrido un aborto espontáneo, y la peor noticia era que no podría volver a tener hijos. En otro lugar, la señora planeaba vender la primera vez de Caterina. Hoy iba vestida de muñeca. Temiendo que no cooperara, la señora le puso somníferos en la bebida a escondidas. El pervertido comerciante francés entró en la habitación. Caterina quiso huir, pero se sentía cada vez más mareada. El comerciante le untó chocolate por toda la boca. Intentó forcejear, pero él la jaló y la arrojó sobre la cama. Agarró el muñeco que estaba a su lado, y lo golpeó con todas sus fuerzas hasta que se desmayó. Salió corriendo por la puerta presa del pánico, y chocó accidentalmente con Andrei, que pasaba por allí. Tras amenazar al comerciante, Andrei fue a ver a la casera con la esperanza de rescatar a Caterina. Caterina siguió la carta de presentación del chico de pelo rizado, hasta la casa del gobernador. Elena, la esposa del gobernador, abrió la carta y llamó de inmediato al mayordomo, para que la acompañara a la amplia y espléndida mansión. La esposa del gobernador era tan accesible que esta mujer, recién llegada del infierno, se sintió un poco perdida. En cuanto Caterina se sentó, los ojos de Elena se humedecieron. Empezó a preguntarle sobre la situación del chico de pelo rizado, y le habló del problema de la tutoría. Tras conocer un poco su situación, la contrató de inmediato. Caterina estaba tan feliz que lloró, su vida por fin había mejorado. Sin embargo, Risen seguía sin dejarla ir. El padre de Natalia descubrió que Risen había ofrecido una recompensa de 5,000 rupias por encontrar a Caterina. Natalia no quería que su padre viera su aspecto demacrado, así que intentó levantarse de la cama. El padre, furioso, encontró a Risen y le cuestionó por haber comprado la mansión de Lidia, solo para convertirse en el nuevo amo de Caterina. Natalia, desde la puerta, escuchó la conversación con total claridad. Le dijo a su padre que se iría a casa. Desde entonces,
Estuvo triste y lloró todo el día. Risen incluso le devolvió la dote. Al ver a su hija así, su padre se sintió desconsolado y quiso llevársela a Italia para que se relajara. Pero ella se desanimó y ya no le interesaba nada. Le sugirió a su padre que quería ingresar al monasterio para hacerse monja y encontrar paz interior. Después de pasar por tantas tormentas, mirando la iglesia frente a ella, finalmente sonrió. En ese momento, Risen estaba ocupado buscando a Caterina todos los días. Ese día, recibió una carta diciendo que alguien la había visto. Cuando se preparaba para alojarse en el hotel, se encontró con su compañero de equipo. La casa del gobernador iba a celebrar un baile benéfico recientemente, así que invitó a Risen a unirse. El primer día de tutoría, Caterina casi fue despedida. El gobernador desconfiaba en absoluto de esta mujer de origen desconocido. Caterina dudó y no se atrevió a revelar su identidad. Por suerte, la señora Elena le rogó que se quedara. No quería seguir engañando a la amable señora, y confesó que era una esclava fugitiva. Elena dijo que podía quedarse allí con tranquilidad. E incluso estaba celosa de que su vida fuera más libre que la suya. A veces, las tradiciones y las leyes sociales son más aterradoras que las cadenas de la servidumbre, hacen que las personas pierdan la capacidad de amar. En ese momento, Caterina descubrió una figura familiar. La aparición del chico de pelo rizado iluminó los ojos de la señora, y el ambiente se llenó de romance. Resultó que ambos habían sido pareja. Andrei también asistió a la fiesta familiar del gobernador. Él y la familia del gobernador eran conocidos. Caterina trajo al joven amo para que presentara un espectáculo. Andrei miró a la mujer que tenía delante y le preguntó qué hacía allí. Ella respondió que era tutora, pero él le dijo que se fuera de inmediato. Resultó que Andrei era el padrino del joven amo. No permitía que una prostituta se acercara a su hija. Quería sacarle dinero para compensarla, pero esto le enfureció. Entonces fue a buscar a la casera, y se enteró de que había recogido a Caterina en la calle. Solo entonces Andrei se dio cuenta de que la había malinterpretado. La casera le había dicho que tenía un prometido llamado Alexei. Al oír este nombre, Andrei volvió a recordar. Resultó que él era el hombre que quería adelantar el dinero para rescatar a Caterina. Para salvar las apariencias, Caterina le pidió al gobernador que renunciara. Inesperadamente, Andrei fue a rogarle que se quedara, con la esperanza de obtener su perdón. El malentendido finalmente se resolvió. Andrei le preguntó por la situación de Alexei, pero ella dijo que había muerto. Él se compadeció de su situación y dijo que podía comprender su dolor. Pero ella dijo que no comprendía el dolor de los humildes siervos. Más tarde, Elena le contó que Andrei había sido un esclavo, que sufrió todas las penurias de la vida, pero nunca se rindió. Con su propio esfuerzo, cambió su destino. Pero al regresar a su ciudad natal, envuelto en la gloria, descubrió que sus padres y su hermana habían fallecido. Fue este periodo de esclavitud lo que le hizo comprender mejor la importancia de ayudar a los pobres. Inmediatamente después de estas palabras, Caterina se dio cuenta de que había malinterpretado por completo a Andrei. Aprovechó el baile benéfico para disculparse sinceramente. Una mujer noble apareció de repente mientras sonaba la música final. Era socia de Andrei y también feminista. Tomó la iniciativa de invitarlo a bailar. Esta audaz acción provocó chismes en el baile, pero Andrei admiraba su personalidad directa. Dijo que estaba muy celoso de su futuro esposo. Ella respondió que no debía tener celos de nadie, porque él era el elegido. El gobernador le pidió a Caterina que buscara a la dama, pero en cuanto bajó, vio a Risen. Ese cabrón no esperaba verla aquí. Estaba a punto de perseguirla, cuando el dolor de su pierna volvió a aparecer. Caterina se asustó y corrió a su habitación. Empacó sus cosas a toda prisa y quiso escapar de allí. El chico de pelo rizado le pidió a Andrei que llevara a Caterina a su casa unos días. Andrei era conocido por ser una persona amable y aceptó felizmente. Esa noche, mientras estaba solo, Caterina corrió a hablar con él. Él, emocionado, la invitó a ver dibujos animados. Bajo la tenue luz amarilla, los dos miraron las exquisitas pinturas en la pared y se llenaron de alegría.
sus ojos se miraron involuntariamente. Ella descubrió que él estaba en llamas. Los dos comenzaron a apagar el fuego frenéticamente. Él se acercó lentamente a ella, una extraña sensación creciendo en su corazón. Se besaron, pero ella entró en pánico y lo apartó, llorando y huyendo. Al día siguiente, Risen se despertó y le preguntó a Elena si había visto a una chica con un vestido azul. Elena supo por Caterina que la persona frente a ella era el jefe que la estaba buscando. Así que mintió diciendo que no había nadie que él buscara. Risen no tuvo más remedio que irse tristemente. El chico de pelo rizado siempre sospechó que Risen había matado a Alexei, pues sabía de sus malas acciones en el campo de batalla. Fue a ver al bastardo compañero de Risen. Descubrió que Risen se había disparado en el pie, y podía demostrarlo extrayéndose la bala. Hoy, Andrei le compró a Caterina ropa nueva, un sombrero con velo y un bonito abrigo. Ella no entendía por qué era tan amable con ella. Le preguntó a dónde quería ir. Ella respondió que quería ir a su lugar favorito. No esperaba que ese lugar fuera un hospital construido específicamente para los pobres. Pensó que era genial y esperaba ayudar a más gente como él. La llevó a conocer al obrero que construía el hospital, pero era un antiguo sirviente de la casa de Risen. Andrei le advirtió de inmediato que no revelara la noticia de que Caterina estaba viva. El amable obrero asintió, sonriendo felizmente mientras se acercaba y abrazaba a Caterina. La mujer descubrió que el hombre al que amaba en secreto escondía a una belleza en su casa. Inmediatamente contrató a un detective para que investigara a Caterina y descubrió que era una esclava fugitiva y que llevaba un mes en un burdel. Aya le recordó de inmediato a Andrei que era ilegal ocultar a un criminal, pero él dijo que también había sido esclavo. Eso no afectó su relación con ella. Aya decidió ir a su habitación esa noche para entregarse a él, pero él, asustado, buscó rápidamente una manta para taparla. Le dijo que se fuera rápido cuando nadie la viera. Pero el ruido de abajo indicó que aquella no era una noche normal. El padre de Aya, furioso, corrió a pedir que alguien la interrogara. Aya salió y dijo que amaba demasiado a Andrei y que todo era por voluntad propia. El padre, furioso, dijo que había manchado la reputación de la familia. Tras una larga lucha mental, Andrei tomó una decisión difícil: se casaría con ella. Estas palabras fueron claramente oídas por Caterina tras la puerta. Justo ahora, los dos amantes finalmente abrieron sus corazones y prometieron estar juntos para siempre. Caterina, en la habitación, desahogó frenéticamente toda su ira, su corazón se hizo añicos junto con el jarrón. Desesperanzada, fue a ver a Andrei. Tras una simple despedida, decidió ir a Zúrich a estudiar medicina sola. La bulliciosa fiesta de la noche del compromiso no pudo ocultar la decepción en el rostro de Andrei. Llamó a Aya aparte y le dijo que no la amaba, que se había casado con ella solo para proteger su honor. Aya le prometió que sin duda sería una buena esposa en el futuro, con la esperanza de que él la aceptara poco a poco, pero en el corazón de Andrei solo estaba Caterina. Estaba a punto de partir hacia Zúrich. En ese momento, llegó un cochero y descubrió que la persona que acababa de llegar era una farsa. Andrei dijo de inmediato que tenía un asunto urgente y que debía marcharse de inmediato. Aya inventó una excusa para engañar a los invitados sobre el compromiso. Andrei abandonó a la novia y corrió a buscar al artesano, creyendo que había roto su promesa de revelar la noticia de Caterina. El artesano era inocente y parecía haber sido agraviado. Resultó que el detective, mientras ayudaba a Aya a investigar a Caterina, descubrió accidentalmente que ella era la persona por la que Risen había ofrecido una recompensa de 5.000 rublos. En ese momento, Caterina se dirigía a la mansión de Risen. Al regresar a casa, el dolor de pierna de Risen se agravó cada vez más. Sus amigos le enviaron un chamán, diciendo que podía ayudarlo a curar su dolor de pierna. El chamán, que era experto en observar las expresiones faciales, lo engañó con unas pocas palabras. Un grupo de personas bailaba en casa todos los días. Risen no solo los dejó quedarse en casa, sino que también le entregó todas sus propiedades. Natalia llevaba 3 meses rezando con sinceridad en el monasterio. Hoy por fin regresó. Su padre dijo que había cambiado,
y se había vuelto más madura que antes. Natalia había perdonado a Arisen y aún deseaba volver con él. Aunque su padre se oponía firmemente, no pudo detener a su amada hija. Natalia regresó a casa y vio al chamán merodeando por el estudio. Se presentó como alguien capaz de ayudar a Arisen a escapar del tormento físico y mental. Tras ver a su esposo rezando con sinceridad, Natalia empezó a creer en las palabras del chamán. Para no molestarlo con su tratamiento, decidió irse primero. La doncella gorda, que lo había visto todo, tuvo la amabilidad de recordarle a Arisen que, si no ahuyentaba a los chamanes, ya no lo cuidaría y se marcharía de inmediato. Pero justo cuando estaba recogiendo sus cosas para irse, se enteró de que Caterina había sido rescatada. El día del compromiso, el prometido dejó a su novia porque fue a buscar una amante. Aya le contó a Andrei su suposición. Era posible que el detective hubiera secuestrado a Caterina y luego hubiera ido a buscar a Arisen a cambio de la recompensa. Al haber encontrado al detective para investigar a Caterina, lo que provocó que su identidad quedara expuesta, se sintió profundamente culpable. Andrei partió de inmediato hacia la mansión de Arisen. Viendo su profundo amor por Caterina, antes de partir, Aya tomó la iniciativa de proponerle la ruptura de su compromiso, con la esperanza de que pudiera encontrar su propia felicidad. Por su parte, Arisen le sugirió a Caterina que leyera el libro que amaba su madre. Él también era una persona lamentable. Su madre había fallecido, su padre se había llevado a su amante a París. Su esposa ya no estaba a su lado tras un aborto espontáneo. En ese momento, oyó al sirviente decir que un hombre llamado Andrei había venido a buscarlo. Al oír ese nombre, Caterina se sorprendió enormemente. Andrei dijo que Arisen había hipotecado la casa, que los intereses bancarios llevaban mucho tiempo sin pagarse y que la mansión estaba a punto de ser subastada. Podía ayudarlo, con la condición de que liberara a Caterina. Pero la terquedad de Arisen era demasiado profunda. Andrei tuvo que encontrar al chico de pelo rizado para encontrar una solución. El chico temía que Arisen lo matara como a Alexei. Desafortunadamente, Natalia escuchó la conversación. Emocionada, le dijo a su hermano que Arisen tenía mal carácter y muchos malos hábitos, pero que no podía matar a nadie. No permitiría que la reputación de su esposo se manchara. La conversación entre ambos terminó mal. Ese mismo día, Arisen recibió una citación judicial. El demandante era su cuñado. Natalia corrió preocupada y le dijo que confiaba en él, pero él, enojado, le dijo que se fuera. Antes de que el chico de pelo rizado pudiera decir dos palabras, Arisen se sintió mal y se desmayó debido a la gravedad de la herida en la pierna. El médico militar recomendó una cirugía inmediata para extraer la bala. El chico de pelo rizado le dijo al médico que guardara la bala en un lugar seguro y que no se la diera a Arisen. Natalia visita a su marido después de la cirugía, pero él está enojado y solo quiere recuperar la bala que decidió su destino. El día del juicio contra el chico de pelo rizado, que denunció la deserción de Arisen en el campo de batalla, y fue quien mató al oficial Alexei. Los nobles no podían creerlo. La madre de Alexei también esperaba que presentara pruebas. La bala podría demostrar que Arisen se disparó en el pie. Ese día, la madre de Alexei finalmente supo que su hijo no se había suicidado. La evidencia era sólida, Arisen no la refutó. Hasta ese momento, Natalia seguía sin creerlo. Arisen regresó a casa aturdido, echó un último vistazo al retrato de Caterina y decidió terminar su vida en este mundo. Se arrodilló ante el retrato de su madre y apretó el gatillo con desesperación. Natalia regresó al monasterio, decidida a pasar el resto de su vida arrepintiéndose por su esposo. Cuando le preguntaron su nombre, respondió que se llamaba Arisen. La mansión finalmente fue subastada, porque no pudo pagar el préstamo bancario. Los siervos se reunieron en el salón, preocupados y temerosos, para recibir a su nuevo amo. En aquella época, su valor no era ni siquiera el de un ganado, solo su destino se compraba y vendía sin cesar. Mientras todos esperaban ansiosos y temerosos, Andrei entró por la puerta. Anunció que había recuperado la mansión, pero que no compraba ni vendía personas. Anunció que todos tendrían sus propias tierras y serían libres. Todos aplaudieron con alegría. Esta vez, su destino finalmente podría estar en sus manos.
Después de medio año, Caterina celebró su segunda boda con la bendición de muchos invitados. La serie terminó aquí. Gracias por ver el video completo.